La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Yanine Cruz, ella es presidenta del Consejo de Comunicación. Qué gusto, Yanine, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, qué gusto poderle saludar a usted y al país. La mañana del 7 de octubre se reportó un atentado contra las instalaciones del canal de televisión RTS en Guayaquil, en el que personas no identificadas dispararon contra las puertas de la institución. Además dejaron panfletos intimidatorios con fuertes mensajes en contra del periódico El Extra y también a la gente que trabaja en este periódico. ¿Han aumentado las amenazas a la prensa y a sus actores en este año? Así es, estimada Giselle. Yo quiero dar un dato clave que desde que se asumió las funciones al frente del Consejo, desde julio del 2021 hasta la actualidad, en total hemos registrado 301 agresiones, pero en estas tres últimas semanas han ido incrementando, pero también con acciones que amenazan la vida de los periodistas. Por ejemplo, se han registrado últimamente 3 atentados con detonaciones o explosivos en las instalaciones de medios de comunicación, una incineración de un vehículo de un periodista y una amenaza de muerte al directivo de un medio impreso y a quienes lo distribuyen. Como puede usted entender, hoy realizar investigación periodística o realizar esta profesión es uno de los altos riesgos por decirlo así, más aún cuando tenemos un nuevo enemigo. No solamente es el tema de la corrupción, sino hoy entendemos que es el crimen organizado quien está atrás de estos atentados. Por eso es que de manera inmediata, acogiéndonos al artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación, que aún está vigente, el Consejo de Comunicación tiene que actuar con otras instituciones para buscar un mecanismo aquí, obviamente acompañado de las organizaciones de la sociedad civil. Y siendo muy honestas, ¿qué acciones en concreto se van a plantear en la mesa técnica? Lo primero que plantearon por parte de los diferentes gremios de los periodistas es que desde el Estado no se puede trastocar el trabajo periodístico frente inclusive a lo que acontecía fuera de la penitenciaría. Fueron muy críticos de la actitud de la fuerza pública frente a esto. Como Estado, nosotros entendemos que no podemos ser quienes promuevan esta clase de acciones a los periodistas. Y segundo, nos llamó la atención que claramente la Fiscalía es la encargada bajo el artículo 195 de abrir de oficio las investigaciones, pero hemos evidenciado una debilidad en esto, ya que no existe la posibilidad de que los periodistas puedan ingresar al sistema de testigos protegidos, porque primero está en crisis y segundo, tiene que hacer la víctima esta clase de actividades o trámites, lo que nos parece realmente fuera de interés de proteger a la víctima, porque si un periodista es amenazado, no va a tener toda la facilidad de trasladarse a la fiscalía porque obviamente puede tener amenazas, pueden atacarlo en ese trayecto. Y finalmente nosotros dentro de la mesa enviamos un documento con todo el justificativo legal para que la fiscalía, son 5 periodistas, 3 que hemos por reserva y por seguridad no hemos dado su nombre ni sus datos, que sean acogidos a ese sistema. Nosotros lo que hoy queremos es que se pueda activar este comité interinstitucional de protección para poder exponer obviamente las debilidades que existen frente a, desde el Estado al trabajo, acompañamiento de estas rutas de protección y en lo posterior ir encaminando inclusive en capacitaciones a la fuerza pública para que no se registre esta clase de atentados. Y lo que sí nos preocupa es la falta de presupuesto que hay por parte de la Dirección de Sistemas de Víctimas, porque no es posible que evidenciando la actividad violenta que se da en nuestro país no se pueda asumir con mayor responsabilidad el proteger, inclusive con mayor presupuesto para poder garantizar el trabajo periodístico. Pero además de las acciones que se hacen, ¿por qué no se toma en cuenta lo que ya se hizo y se lo extiende hasta el día de hoy o se lo refuerza? Por ejemplo, le escuchaba a Fundamedios que había lanzado un comunicado diciendo que hemos solicitado reiteradamente la activación del Comité para la Protección de Periodistas que se creó en el gobierno pasado. Sin embargo, la reacción de las autoridades ha sido de indiferencia, descoordinación e inacción. Por eso decimos no más, dice Fundamedios en un comunicado. ¿Qué es lo que esperan? Me refiero, o sea, las autoridades están esperando a que los atentados sean aún más graves contra la prensa en vez de activar este comité de protección a los periodistas.
Bueno, la mesa técnica también está incluida Fundamedios, con lo cual convocamos sobre todo un documento al ministro de Gobierno con la finalidad del día de mañana poder articular una reunión para que se active, porque si bien es cierto, se creó en el 2019, pero son las autoridades quienes presidan, que son tanto el Ministerio de Gobierno como del Interior, que nos dé claras directrices de cómo vamos las otras instituciones a poder asumir las responsabilidades que llame la Fiscalía, que lleva la Defensoría Pública, al propio Ministerio del Interior, para coordinar con la comandancia de la policía. Lo que yo sí creo, Giselle, es que la voluntad política tiene que privar, porque ya hay un acuerdo interministerial donde da la competencia, pero no se ha logrado poder finiquitar una reunión para poder hablar inclusive de la deuda que se tiene con la desclasificación del caso de los 3 colegas del comercio, que de hecho en la última reunión fue el ex secretario de Comunicación quien había señalado que ya se está caminando para ver si es que se da en las próximas semanas una información sobre este tema que están esperando los familiares, pues, de los colegas fallecidos. Usted imaginará, Janine, que hay una gran e intensa preocupación entre los que ejercemos esta profesión. Yo le escuchaba a usted que decía que reconoce que en la actualidad no hay un sistema de protección en el país, pero sí hay la apertura de las instituciones del Estado para empezar a trabajar en aquello. Usted dijo, las amenazas contra la prensa van tomando fuerza, hay amenazas de muerte, usted ha mencionado aquí algunas de ellas, dijo que hay que empezar a trabajar, pero me preocupó vamos a empezar a trabajar, el Estado va a empezar a trabajar en el sistema de protección para los periodistas, aun cuando las amenazas a la prensa han existido desde hace ya varios años. Usted mencionó uno de los casos más graves y más dolorosos que ha tenido el país, y es de los periodistas de Diario El Comercio. Nosotros tenemos protocolos para, por ejemplo, desde el Estado levantar las alertas y encaminarlas a la Fiscalía. Sin embargo, sí se necesita que desde el Comité de Protección a Periodistas se haga oficial esta responsabilidad. Nosotros como Consejo podemos responder el sinnúmero de amenazas y qué se ha hecho frente a estos temas o atentados. Inclusive hemos articulado con organismos internacionales nuestra preocupación frente a lo del el crimen organizado y las amenazas al gremio periodístico. El sistema de comunicación es obviamente el encargado de poder responder a protocolos o sistema, pero nosotros sí hemos estado caminando. Falta reforzar, por supuesto, desde otras instituciones también en el garantizar. Por ejemplo, Giselle, si un periodista es amenazado y quieren situarlo como víctima o testigo protegido, y si no hay recursos, ¿de qué garantía podemos hacer? Por más esfuerzo que se haga desde el Consejo, si la Fiscalía no tiene los insumos suficientes, será pues letra muerta. Así que nosotros por eso estamos articulando que sea desde la cabeza principal el poder abordar estos temas tan sensibles para poder garantizar las condiciones para poder abordar. En estos 15 meses se ha trabajado con organismos internacionales, pero sí hace falta que desde las otras organizaciones o instituciones del Estado se pueda cumplir con mínimas condiciones para el trabajo periodístico. Pero esa voluntad que usted ha dicho que ya la tiene el Estado para iniciar a trabajar trabajando por la seguridad de los periodistas, ¿cuándo se va a materializar? El día de mañana tenemos justamente la reunión con el ministro de Gobierno para poder, sobre todo, exponerle cuál es nuestra propuesta, pero también desde las otras instituciones la responsabilidad estatal para continuar en este sistema. ¿Hay un cronograma de protección de nosotros trabajo? Tenemos desde el Consejo, sí, por supuesto, desde el Consejo tenemos inclusive guías de capacitación que se va a dar a los diferentes públicos, porque inclusive usted sabe que hay sentencias de la CIDH que obliga al Estado ecuatoriano en responder frente a las omisiones que se dio en el pasado con persecución. Nosotros estamos pues en la espera de que se pueda articular desde la cabeza con otras instituciones y poder presentar desde todas el Estado este proceso de sistema de protección. Si bien es cierto, el Consejo no tiene, por ejemplo, el presupuesto para contratar policías, pero tenemos ya una hoja de ruta que lo hemos hecho trabajado con las propias organizaciones de la sociedad civil, como usted lo decían. La mesa técnica que el Consejo pudo integrar fue justamente desde la sociedad civil. Está Fundamedios, está la Federación de Periodistas, la Unión Nacional de Periodistas y RPL, que es la Red de Periodistas Libre, con la única finalidad
necesidad de crear conciencias para poder estipular todo lo que nosotros estamos abordando, y está escrito en la Constitución. La ley nos obliga, lo que sí falta es decisión política para poder articular desde otras instituciones el poder presentar formalmente esta ayuda al gremio periodístico. Ayuda que debe ser urgente. ¿Qué acciones se han tomado ya para resguardar a las últimas víctimas, que fue el canal RTS y también Diario Extra? El día de la primera reunión que tuvimos en el Consejo fue justamente el subcomandante, el general Samaniego, quien determinó el que se pueda patrullar en la zona del medio de comunicación. Si bien es cierto, no hubo una persona como tal amenazada, sí hubo la preocupación de las instalaciones o algún explosivo que se pueda exponer a la vivienda. Y en lo posterior, el poder incorporar a los 5 periodistas que están con amenazas de muerte en un sistema de protección inmediatamente, sin necesidad de que los periodistas puedan hacer la denuncia, porque la Fiscalía de oficio ya hace la investigación para que se pueda obviamente dar ese paso a la protección. Estos son los primeros parámetros que hemos abordado, y por supuesto dentro del diálogo con la comandancia de la policía está el poder sobrellevar el no repetición de agresión a la prensa como uno de los principales objetivos desde el Estado. El Estado no puede seguir vulnerando derechos de los ciudadanos. Para terminar, me gustaría saber cuál es su percepción ante la decisión de la comisión que se allanó a la objeción al proyecto de reformas a la ley de comunicación. Bueno, primero, lo que es positivo en este caso por parte de la Corte Constitucional es que defiende el derecho a la libertad de expresión que tienen que acoger la Asamblea Nacional. Y en este caso, pues la comisión, lamentablemente, la falta de voluntad política o la falta de conciencia frente a lo que significa una ley de libertad de expresión, creo que recae en la responsabilidad de los legisladores. Yo, como siempre le he dicho, hay temas que deberían de haber articulado con el análisis de las sentencias de la CIDH, donde el Estado tiene que garantizar. Lo que acabamos de hablar, por ejemplo, sería interesante que hubiesen presentado o que hayan acogido las propuestas sobre un sistema integral de protección que no se habla, o mayor apoyo pues a la autorregulación. Si bien es cierto, el Consejo tiene la potestad de hacer un monitoreo a los contenidos, pero no es una institución grande como nos gustaría hacer para poder abordar la vulneración de otros derechos. Así que esperemos realmente la Asamblea Nacional cómo defina esto, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional donde se tiene que respetar lo que acaba pues de emitir la Corte Constitucional, y a la final ver la actitud de cada uno de los legisladores con su voto frente a la libertad de expresión y el respeto sobre todo al trabajo periodístico. Muchísimas gracias, Yanine. Un abrazo. Igualmente, Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación.